Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. ¿Quién es el licenciado Rodríguez Prats? ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Pues muchas gracias, Hugo. No sé si platicando contigo o escribí en mi columna en el Excelsior lo doloroso que es desmantelar, deshacerse de una biblioteca. Aquí fue, aquí no sé. Creo que... Y me quedé con los libros sobre derecho porque para mí el gran problema, dentro de los muchos problemas que México tiene, es un cierto desprecio hacia la ley. Es una falta de conciencia de lo legal, dirían los teóricos. Juan Jacobo Rousseau hablaba de la religión civil, o sea, lo que nos debe unir como ciudadanos, que es el respeto a la ley. Jürgen Habermas, un filósofo alemán, hablaba del patriotismo constitucional, o sea, ver en la Constitución un documento que hay que observar rigurosamente. Podríamos hablar mucho sobre el tema porque creo que uno de los conflictos que tenemos casi desde la colonia es esta falta de acatamiento de lo fundamental. Tal parece que es un deporte violar la ley y muchas veces inclusive es de parte del gobernante, más que del gobernado. Tenemos una constitución que inclusive protege al gobernante, al Estado, de los particulares. Esto es insólito. Por ejemplo, las disposiciones que hablan de que no haya inversión privada en ciertos sectores de la economía, cuando la Constitución surge para proteger al ciudadano de las arbitrariedades del Estado. Pero yo llamaría la atención, es un tema que ya he abordado en otras semanas, sobre 3 temas que en estos próximos días se van a resolver. Hoy en la tarde sesiona las comisiones correspondientes para analizar la modificación del artículo 5º transitorio, que prolonga la función del ejército en materia de seguridad del 24 al 28. Y hay 2 cosas que me inquietan mucho. Cuando se nos enseña derecho se habla de la vacatio legis, o sea, el tiempo que transcurre entre cuando la ley se promulga y se publica a la iniciación de vigencia. Hace algunos años se decía que por tal kilometraje del centro a la periferia iba entrando en vigencia por el problema de las comunicaciones. Ahora se dice entra en vigencia en tal fecha y lo dice el diario oficial. Aquí se está discutiendo una ley que va a entrar en vigencia dentro de 19 meses. Esto es totalmente insólito, esto es totalmente inédito. O sea, ¿qué prisa hay si va a entrar hasta el 24? ¿En qué bola de cristal la diputada priista vio cómo va a estar México en el 24? Primer problema. Segundo problema, que me parece de una enorme importancia y que no ha sido señalado. El 24 tenemos elecciones el 2 de junio. Se vence o se vencía, o si todavía está vigente, las funciones del ejército en seguridad en marzo del 24 y se prolonga hasta el 28. Pero ¿no será que es con el propósito de que el día de la elección el ejército está en las calles? Esto es una señal muy preocupante. Dentro de las muchas funciones que se le están otorgando al ejército, esta coincidencia de esta reforma me preocupa mucho. Segundo tema que también es muy preocupante, lo de la reclusión, que ya nos hemos referido a este programa, reclusión preventiva oficiosa. Yo creo que aquí se ha dicho que la Suprema Corte de Justicia no tiene funciones legislativas. Me parece que en el momento en que se modificó el artículo 1, cuando se habla de la preeminencia en el cuidado de los derechos humanos y de que se le dé prioridad a los convenios internacionales, sí le da facultades a la Suprema Corte de Justicia para suplir las deficiencias del Poder Legislativo. Y es evidente que hay una contradicción en el artículo 1, que habla de derechos humanos y de los convenios internacionales, y el artículo 19, que habla de la reclusión oficiosa en una serie de delitos. Se está buscando una salida diciendo que el oficioso no se interprete como automático. Y eso quiere decir que de nuevo se le
otorga al juez el que pondere, y eso ya queda a criterio del juez. Para muchos esto es litigar. Alguien habló de que se arrancaba una página de la Constitución. Yo creo que desde 1920 que Hans Kelsen, un gran jurista, habló del Tribunal Constitucional, y que en México ya hay Tribunal Constitucional por la acción de inconstitucionalidad y por la controversia constitucional, sí tiene facultades, y yo creo que sería sano que lo precisara. Si hay 2 artículos que están siendo contradictorios, pues que nos diga su opinión la Suprema Corte. Y la tercera cosa, que es también muy preocupante, es que ya hubo un giro definitivo en materia de las leyes que regulan el sector de energía, que no lo modificó la Suprema Corte por falta de un voto. Recordemos que hubo 7 votos en contra para que se reconociera la acción de inconstitucionalidad de las modificaciones que se hicieron a la ley y que definitivamente riñen con la Constitución, pero la Constitución habla de que se requieren 8 votos, nada más hubo 7, y entonces siguen vigentes esos privilegios, prerrogativas que se le otorga a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, que es precisamente lo que está violando el Tratado de Libre Comercio. Entonces, si ya hubo un giro en que el presidente está hablando de aprovechar y de que venga la inversión y de que nos integramos al sector de energía que está en todo Norteamérica, el 2 de octubre, si no hay acuerdos, nos vamos a ir a paneles que puede ser tremendamente peligroso. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Mandar una iniciativa y modificar la ley secundaria, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, o decirle a los inversionistas: señores, no se preocupen porque no voy a aplicar la ley. Me parece que esto es muy peligroso y seguimos manoseando el derecho. O sea, se sigue modificando la Constitución a través de leyes secundarias, se sigue cayendo en contradicciones, le llamamos los abogados antinómicas, y esto me parece muy grave, porque si, repito, no fortalecemos el Estado de Derecho, en todo lo demás vamos a seguir fracasando. Este sería mi comentario, Hugo, de estas 3 cosas que se van a resolver en los próximos días y que me parece que pueden ser muy importantes, y que yo invitaría al auditorio a poner atención, porque van a en mucho definir lo que suceda en los próximos años. Me regreso un tantito en una que decía usted, lo del ejército, lo que me decía es inédito, ¿no? Que no se ha discutido lo suficiente. ¿Usted ve entonces una eventual intromisión del ejército en las elecciones? A mí no me gusta el comentario ese que se habla, el proverbio ese: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Las cosas buenas hay que hacerlas, y si alguien piensa que está mal, explicarle. Pero en este caso ha habido una clarísima actitud del gobierno de darle atribuciones, de darle tareas. El discurso del secretario de la Defensa el 13 de septiembre es muy preocupante, y hoy yo te diría que prácticamente todas las páginas editoriales, está el artículo de Jesús Silva Querso, está el artículo de Denise Dresser, hay muchos artículos que están señalando con riesgo de la militarización del país. Si no es este el propósito, repito, ¿por qué desde ahora se hace un cambio hacia el 24? Que me explique alguien por qué con tanta anticipación, cuando eso ya lo debe decidir el próximo presidente, porque es del 24 al 28. El próximo presidente o presidenta sea la que decida si esa política de seguridad ha sido útil o si hay que corregirla. ¿Por qué querer que el próximo gobierno asuma ciertas decisiones desde este sexenio? Esa es una pregunta. Y la siguiente: ¿no será que sea con ese propósito? O sea, ¿no será que estamos viendo señales muy angustiantes? Digo, lo planteo con todo respeto, lo planteo con toda seriedad, y me gustaría que de parte del gobierno digan: no, señores, no habrá este riesgo. Pero el 2 de junio, con el ejército en las calles, vamos a tener posiblemente la elección más compleja, más difícil, más reñida y más determinante hacia el futuro de muchos años. Yo creo que en eso coincidimos. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a usted. Vamos a la pausa, son las 2:16 ya. Participa en el maratón de habilidad.